Morales, la hora de Noel Alejandro Leal desde Venezuela, para que comencemos el domingo bien informados, pero con información real, con información explicada, para que los que no estamos muy al tanto de lo que ocurre, no tengamos dudas de lo que está ocurriendo en este país. Noel, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Esta semana estuvo, bueno, como siempre, muy movida. Inhabilitaron a la señora María Corina Machado por 15 años para ejercer cargos públicos. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a colocar esto dentro del primer ámbito. Yo no entiendo por qué alguien tendría que sorprenderse. El asunto es que nosotros vivimos sin Estado de Derecho desde 1999 y es importante dejar claro que todo lo que hemos vivido desde 1999 para acá simplemente es un asqueroso teatro. Incluye todas las elecciones, referéndum, todas estas payasadas, asambleas nacionales, todo es simple un teatro porque la tiranía está gobernando de manera tiránica desde el principio, pues ha hecho sus parcelitas, sus shows, sus disfraces para seguir el show y ha contado con la estructura opositora que la vaya vistiendo de democracia, sin que exista Estado de Derecho desde 1999, con el proceso constituyente eso se acabó en Venezuela. Ahora, la inhabilitación. Buscar la explicación a las inhabilitaciones políticas, al historial de inhabilitaciones políticas en el periodo chavista es algo impensable. Este bochinche empezó ya por el 2006, 2007, se empezó a inhabilitar gente a diestra y siniestra. Recuerdo que entre los primeros inhabilitados en aquel tiempo estaba Leopoldo López. Entonces, Leopoldo quería ser alcalde metropolitano, algo que se inventó el chavismo cuando la constituyente y después cuando la constituyente en los 99 y el último alcalde metropolitano fue Antonio Ledesma, pero ya sin ningún tipo de facultades y el cargo desapareció. Conste que era un cargo que estaba constitucionalmente explicado, pero eso no importa. Porque pues en el país simplemente nada importa, solamente se agarran hojitas sueltas de la Constitución, de ese librito ridículo, y se toman decisiones. Aquí inhabilitado, creo que inhabilitaciones vigentes tiene Capriles y tiene el guiado. Aquí se han inhabilitado concejales, candidatos a gobernadores. Es decir, la inhabilitación de María Corina es una inhabilitación más de un candidato presidencial si queremos colocar a Capriles en la misma posición. Entonces, no hay mayor novedad con eso. ¿Dónde está lo interesante? Que es la parte de si se le quiere dar algún tipo de luz con el tema de que el gobierno inhabilitó. Lo cierto es que en el 2015 la Contraloría inhabilitó a María Corina por 12 meses. Por 12 meses, nada más. Y hoy, por obra de gracia, dice que la inhabilitación es por el periodo más largo que permite la ley inhabilitar. Una ley que se crearon para eso, porque eso tampoco existía en nuestro esquema legal venezolano. Eso no existía, eso se lo sacó el chavismo un sombrero y lo pusieron ahí y todo el mundo lo fue aceptando. Y entonces el periodo más largo que ellos inventaron es el de 15 años. Ese periodo también supuestamente lo tiene Capriles, lo tiene el guiado y ahora María Corina. No eran 12 meses, sino ahora son 15 años. ¿Cómo lo va a justificar la Contraloría? No sé, porque hasta ahora lo único que ha salido es la respuesta a un correo a un diputado que era diputado de Primero Justicia y ahora se sigue mostrando como diputado opositor, pero todo lo que hace a favor del chavismo. Bueno, eso no tiene nada de extraño. Pues. Estos personajes hacen... Desde que estaban formalmente en la oposición, trabajaban para el chavismo como toda la oposición electoral, porque hay que entender que toda la misma cosa, simplemente que unos son más asquerosos, más arrastrados y se ponen de aquel lado. Pues. Entonces, este diputado le preguntó a la Contraloría, ¿esta mujer está inhabilitada o no? Y la Contraloría le dijo, sí, mira, está inhabilitada. Pero cuando entra en la página web de la Contraloría no dice nada al respecto. Entonces, de la Contraloría con respecto a María Corina, en la página web de la Contraloría nada más está aquella inhabilitación del 2015 por 12 meses. Ahora se extiende a una inhabilitación por un rango de 15 años de acuerdo a la carta que recibió este diputado.
Eso es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a colocar ahora en parte del desarrollo de por qué la inhabilitación, hablando política electoralmente, colocando eso en esa parte del idioma. Como venimos anunciando hace mucho tiempo, no hay motivación de la población para las primarias. Simplemente no existe motivación alguna de la población para las primarias. La gente no tiene ningún tipo de interés. Hablamos de que las encuestas medianamente serias explican que más de un 80% de la población, 80-85% de la población no piensa asistir a las primarias, simplemente eso es un buff totalmente vacío. Cuando vemos los números de inscripción internacional en las plataformas de las primarias, inflándolas, los están llevando a las 60.000 personas, con un éxodo tan gigantesco como el que ha vivido Venezuela, por supuesto, demuestra el total desinterés. Todos esos números los fuimos evaluando a medida que se iba desarrollando el chiste de las primarias al principio de año y explicando que eso iba a ser los resultados, pues, la no participación. ¿Qué ha habido? Meterle presión, idea, para poder tener primarias, para que exista motivación de parte de la gente a creer en el esfuerzo del voto. Entre las cosas que se han hecho es sacar al CNE, para que la gente diga, mira, ya no está el CNE, qué importante, vamos a participar. Por supuesto, los números siguen diciendo que la gente no muestra mayor interés y ahora hacemos esto. Vamos a inhabilitar a María Corina. ¿Eso frena la candidatura de María Corina para las primarias? No, porque Capriles también está inhabilitado. Entonces, los dos candidatos que pueden mover algo de bulto, electoralmente hablando, están inhabilitados. Eso es bien interesante para que se entienda qué es el chiste de las primarias. El chiste de las primarias en sí tiene que ver con una misma vieja propuesta de María Corina. María Corina hace unos años propuso hacer unas elecciones para elegir al líder de la oposición. En aquel momento que ella propuso semejante estupidez, por supuesto, todo el mundo se echó a reír. ¿Por qué? Porque era ridículo. Porque si nosotros entendemos que está en una tiranía, elegir un líder de la oposición no tiene sentido. El liderazgo es otra cosa. El liderazgo es otra cosa. Esto es elegir candidato. Y esto es simplemente alguien que pueda tomar la vocería de la oposición. Si nosotros tenemos en consideración que toda la vocería de la oposición, aquello que se ha llamado Coordinadora Democrática, MUD, Frente Amplio, Comando Unificado de la Oposición, Plataforma Unitaria, siempre ha sido lo mismo, siempre ha hecho lo posible por vestir de democracia al chavismo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora se han dado cuenta de que vale mucho la pena capitalizar ese hecho, pues ser el líder de la imagen legítima de la oposición, que no quiere decir el liderazgo real sobre el pueblo opositor, el cual está está en ese 80% de gente que no tiene el más mínimo interés en lo que está sucediendo en el país, en lo que tiene que ver con política electoral. Pero eso llena todos los titulares y marca la esperanza de mucha gente que cree que por ahí hay algún tipo de alternativa. Entonces, si la búsqueda es, y creo que está muy claro cuando la misma María Corina dice, esto es hasta el final, vamos a buscar el espacio, y ella siempre da por descontado lo que sucedía con el CNE en el 2024, porque la gracia es simplemente poder tener la voz de la oposición. María Corina cree que con eso, teniendo una caja de resonancia que es lo del Foro de Madrid y contando con el impulso de Vox y otros partidos que están aupando la idea del Foro de Madrid, ven las posibilidades de que un cambio en la administración de la Casa Blanca también traiga algún tipo de posibilidad para que un nuevo liderazgo con respecto a Venezuela comience un proceso de desconocimiento de nuevo del chavismo. Mañana, vamos a ponerlo con este ejemplo, mañana llega Trump a la Casa Blanca y no vuelve a hacer la misma estupidez. Olvídense de eso. Y olvídense de los 60 países desconociéndose. No. Olvídense de eso. Eso no sucederá. Ok. Con esto, ¿qué tenemos? Tenemos calor en las primarias. Vamos de nuevo a ver al país en chiquitico. Vamos a ver nada más el chiste de las primarias. Tenemos calor en las primarias.
¿hasta cuándo pueden llevar ese calor? ¿Puede esta gente volcarse, escribirse internacionalmente? Mira, los números internacionales pueden llegar a los 100, 120 mil inscritos, inflándolo bastante. Volvemos. Una diáspora tan gigantesca, que se te inscriban 100 o 110 mil inscritos, es una cosa realmente vergonzosa. Pero bueno, ¿en el país se motivará algo más a la gente? Sí, la gente siempre empieza a cambiar un poquitico y entonces podemos contar que las primarias tengan una participación alrededor de un 20-25%, casi que un poco más de lo que es el voto duro del chavismo, el voto formal del chavismo como votante. Eso traerá la oportunidad de que se renueve el liderazgo de la oposición si María Corina gana las elecciones, renovar el liderazgo. Lo cierto es que María Corina viene de aquello. Entonces la renovación del liderazgo es algo que bueno, puede ser un liderazgo mucho mejor que el Guiado, que Leopoldo. Sí, no lo pongo en duda. ¿Servirá para algo? No, y no lo pongo en duda. Porque la realidad es que mientras se quiera jugar a la democracia y para poder mantener los compromisos internacionales, que significa jugar dentro del marco de la comunidad internacional, tienes que jugar dentro del marco de la democracia, por lo tanto será igualmente inútil cualquier esfuerzo en ese sentido. Porque lo primero que hay que entender es lo que hablamos desde el principio. Estamos en un país donde no existe el Estado de Derecho. Y entonces pretender jugar con las reglas de la democracia frente a una tiranía es simplemente un absurdo. Por eso llevamos ya un cuarto de siglo de esta realidad. Noel, María Corina inhabilitada, Capriles inhabilitado. Igual van a participar en las primarias. Sí, porque la gracia es esa, bien. Capitalizar el ser el representante de la voz opositora. El chavismo levanta después las inhabilitaciones y los pone como candidatos. Eso es a juicio del facultativo. Es decir, es casi que basado en la oportunidad y la necesidad del momento. Dirá, vamos con esto, vamos con lo otro. Pero hasta ahora el gobierno que está buscando su legitimidad quiere que el juego sea exactamente como lo tiene planteado. El juego es que vamos a ver cuántas personas se deciden a votar, vamos a ver cuál es el tamaño del vacío, hasta dónde puedo hacer la trampa. Si eso va bien, hay elecciones con esos candidatos. Si eso no va bien, el gobierno no tiene ningún problema en hacer lo que hizo en el 2018. Esto es importante que se entienda. Más allá de los candidatos que van a las primarias, existen candidatos que van por fuera. Entre ellos, personajes como el Conde del Guácharo o Ecarri, que si nosotros lo ponemos en una balanza con respecto a Henry Falcón y Bertucci en el 2018, tienen más o menos el mismo peso y reconocimiento nacional, el mismo peso político y reconocimiento nacional. Y ese fraude, esa farsa, esa estupidez que se vivió en el 2018, le dio a Maduro el periodo completo. Maduro va a cumplir en el 2024 sus 6 años de periodo, sin ningún problema. No importa más allá del desconocimiento, hoy está totalmente reconocido casi por todos los países del mundo, no tiene mayor problema. La reinstitucionalización que logró el Guiado es perfecta. Para más, si en este momento él hace una payasada como esa y nada más pone a los candidatos que no son de la oposición tradicional, pone nada más este tipo de candidatos a participar electoralmente en unas elecciones en el 2024 y por supuesto las gana, como si hubiese ganado las anteriores, y por supuesto las gana, las elecciones que tendría la próxima Asamblea Nacional estarían muy lejos de los resultados de la Asamblea del 2015. Es decir, el próximo ente tendría menos legitimidad todavía, como si aquella la tuviese, porque aquello también fue un fraude. Pero no daría ni cómo llenar el bultico, pues. Entonces estaríamos hablando que en la próxima elección de la Asamblea Nacional, dentro de 4 años y pico, 3 años y pico, todavía los que quieran marcar el hecho de que la Asamblea Nacional legítima era la del 2015, 10 años después. Mira, nosotros estamos imbuidos en tal nivel de absurdo, tal nivel de fantasía, que cualquier absurdo que quiera pintarse para mañana puede quedar corto. Lo cierto de todo esto es que esta oportunidad de darle músculo a las primarias para intentar capitalizar algo del liderazgo opositor, para poder ir subiéndole la temperatura al termómetro, para poder tener unas elecciones en el 2024 más o menos con público que haga bulto,
es parte de lo que mantiene al país dormido en este desastre y esperando ahora una oportunidad de salir de Maduro en 18 años bajo todo este mar de estupideces, mentiras y manipulaciones. Porque lo importante es entender que en Venezuela no hay Estado de Derecho desde 1999. No, hay 14 candidatos inscritos. Ayúdame con ellos. Tengo María Corina Machado, inhabilitada. Enrique Capriles Radonsky, que es excongresista, es gobernador, 2 veces candidato presidencial, inhabilitado. Ajá. Hasta 2032. Sí. Después está el señor Carlos Prosperi, o Prosperi, no sé cómo se dice. Él es candidato por Acción Democrática. Debemos recordar que Acción Democrática era el partido más fuerte que existía antes de la llegada del chavismo. Para mí, parte del proceso de destrucción del país en socialismo. Acción Democrática cuenta con este personaje para la candidatura presidencial, es una cosa vergonzosa. Fíjate, yo no tengo nada positivo que decir de Acción Democrática, pero yo pienso en su militancia, ¿no? Una militancia que jura que son los padres de la democracia y una cantidad de tonterías que no tienen nada que ver con la realidad. Pero lo cierto es que es gente que cree en ese partido, gente que se crió y está formada dentro de esa idea. Y le han puesto algo tan... Mira, cuando uno se refiere a Capriles como un ser pusilánime, este está algo más abajo todavía, es una cosa impresionante. Aparte de que es un analfabeta funcional, es una cosa que asusta. Cada vez que el hombre abre su boca, es algo para hacer correr a todo el mundo. Y por eso hasta el mismo, la gente, la militancia, la deco promedio, no siente ningún tipo de identificación con el personaje. Bien, sigo. Freddy Superlano. Educador, abogado, diputado. Bueno, se encuentra inhabilitado. Él está inhabilitado, él es lo que quedaba en voluntad popular. Como sabemos, por eso es que hay que explicar también lo de voluntad popular. Cuando explicábamos por qué el guiado llegó a la presidencia, es porque en voluntad popular Leopoldo estaba preso, Luis Florido era impresentable, Freddy Guevara estaba escondido en una embajada, no había nada que hacer, entonces se sacaron a al guiado, y lo nombraron como representante de la fracción de Voluntad Popular en la Asamblea Nacional, a la cual le tocaba la presidencia de la Asamblea Nacional, y cuando inventaron el chiste del presidente encargado, era el que le tocaba, pues. Entonces, Superlano es lo que queda después de que el guiado se fue. No hay más nada, mira, eres tú. Entonces, Superlano cuenta entre su prontuario que cuando el caso de la ayuda humanitaria y aquella cosa en Colombia, él fue a Colombia y estaba con un primo de él y se fue a un bar de mujeres de alquiler y les metieron burundanga, a tal nivel fue una sobredosis que el primo murió y a él lo encontraron allí robado, tirado en ese hotel. Eso también forma parte del currículum del personaje. Bueno. Sigo. Andrés Velázquez. Por cierto, Superlano es uno de los firmantes de las cartas de buena conducta a ASAP, la carta que emitía la Asamblea Nacional en la Comisión de Contraloría, que en su momento fueron presididas. La Comisión de Contraloría. Puedo llegar a perdonar que haya salido con chicas alegres, pero eso no. No, ya es increíble. Es que, bueno, sigamos. Andrés Velázquez. Bueno, político sindicalista. Sí, esta debe ser la 12ª o tercera o cuarta candidatura presidencial de Andrés. Andrés, él mismo dice, me han robado las elecciones todas las veces y todas las veces él llama a votar. Cree en el sistema electoral. Seguimos. Bueno, pero el señor es perseverante. Sin duda, sin duda. Él fue gobernador de 2 estados, tanto de Bolívar como de Anzoátegui. Nada a resaltar. Delsa Solórzano. Bueno, Delsa Solórzano se le conocía por ser miembro de lo que se llamó aquí la fracción Zapatero, es decir, lo que cuando se quiso colocar en el Congreso un voto de censura, ella negó, por Zapatero no, ella es una creyente en la ecología, ella se preocupa mucho por los barriles de petróleo. El barril,
porque ella se imagina que los barriles existen y ahí va el petróleo, entonces ella se preocupa por reciclarlo. Este, diputada, claro. diputada, fue durante todos estos años diputada de Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales, y alguien le montó un partido y ahora tienen 4 ciudadanos y ella tiene un partido y un pueblo detrás de ella. Ahí vamos. Me imagino que estará preocupada por los derrames en el lago Zulia. No, pues ella lo que más le preocupaba era el barril, no el contenido. Ah, el barril. ¿Pero qué era el barril? ¿De madera, de metal? ¿De qué era el barril? No sabe, pero lo quería reciclar. Es que no, eso fue horrible. Bueno. Es que es tan difícil no reírse de esto. Y lo que más te duele es que es el país, ¿no? Lo que está viviendo el país es eso. Dios santo. O sea, ella es especialista en derecho penal y pensaba en el derecho de los barriles, Sí, que hay que supuesto. reciclarlos. Buah. César Pérez Viva. César Pérez Viva. Él es lo que se cogió, no sé, como esta estructura vieja de la política venezolana. César Pérez Viva fue un miembro importante durante muchos años del Partido Social Cristiano COPEI, y un activo político de los Andes venezolanos, fue gobernador del estado Táchira, y nunca ha dejado la política, siempre ha estado muy activo en la política. Hay mucho ruido sobre lo que fue en cuanto a finanzas, su manejo, su paso por la gobernación. Como todo este tipo de cosas con el gobierno, porque fue una gobernación durante el periodo del chavismo, uno no sabe de verdad si fue positivo, si fue negativo, si se robó o no unos reales, porque ellos hacen las acusaciones, pero no procesan absolutamente nada para tener ese acuerdo de si me da la gana mañana te inhabilito, si no me da la gana mañana te dejo seguir jugando, o si te tengo agarrado, quizás sea mi candidato. Bien. Roberto Enrique. Roberto Enrique es el actual presidente de lo que queda de COPEI. Eso, no hay mucho más que decir. Andrés Caleca. Andrés Caleca. Un hombre formado en La Habana. Tú sabes que Caleca, aparte de haber militado en el MIR, en Partido de Tendencia Comunista del país, él era el presidente del CNE cuando el deslave, es decir, cuando supuestamente se aprobó el librito ridículo que llama Constitución. Él era el presidente del CNE. Es decir, él recibía toda la información que le decían que el país, que el desastre que había en el estado Vargas, que en todo el país las lluvias eran espantosas, que había gente muriendo, pero él en ningún momento hizo algún tipo de mención con respecto a esa realidad. Entonces, tanto él como Chávez le ocultaban al país lo que estaba sucediendo, tanto en Vargas como en todo el país. Eso está también entre los méritos de Andrés Caleca. Ah, por cierto, un firme creyente en la institucionalidad del CNE. Dice que es un promotor de los derechos electorales y suele advertir sobre las equivocaciones de la oposición. Sí. Pero entonces, ¿el de qué lado está? ¿Si él es oposición también o no? Como todos los demás, todos son oposiciones y todos sufren por el legado de Chávez y todos piensan en la justicia social. Sí, tú sabes. Ahora me quedan Tamara Adrián. Tomás Adrián. Tomás Tamara es el primer transgénero candidato presidencial. También fue el primer transgénero diputado, gracias a Leopoldo López y Voluntad Popular. Y Voluntad Popular lo quiso llevar hasta que fuese presidente, miembro de juez del Tribunal Supremo de Justicia del país. Por eso es que cuando uno señala aquí que la bandera de la progresía la lleva a la oposición y la lleva en lo particular Voluntad Popular, y que lo que vendía Voluntad Popular es Agenda 2030, es Soros, es todo este tipo de cosas, la gente no lo entendía. Bueno, aquí tiene este ejemplo. Tomás Tamara, con ese currículum electoral, es el ahora por su cuenta, por un partido de estos LGTB, se lanza. Y ahí está. César Almeida. Ese sí es el más nuevo. Él es un supuesto empresario, un empresario. En realidad no hay más nada sobre él. Simplemente se antojó de lanzarse y se lanzó. Luis Baló Farías. Luis Baló Farías. Mira, él es un hombre de estos que son como siempre en la política, pero por fuera. Es un hombre que ha asesorado
a distintas estructuras políticas y tiene distintos conceptos para una Venezuela distinta, hecha con lo mismo, y ha ido apoyando cada una de las estupideces que se han hecho. En realidad, por más que ellos han intentado mostrar un concepto distinto, una cosa que denominaron la colmena y otra cantidad de cosas, simplemente no hay nada que sea o aplicable. Eso es quizá el punto principal, lo aplicable. No hay nada de lo producido por ellos que sea aplicable, y no hay nada que pueda tener relevancia frente a la realidad política actual venezolana. Y me queda por último Gloria Piño. Gloria Pino. Gloria Pino es una juez que sale a cargo en unas condiciones un tanto extrañas, por distintas presiones que pone el gobierno, y ha empezado a hacer sus pininos en la política y hace una serie de declaraciones que son realidades tardías, pues en los tiempos en que era juez ya eso era realidad, y en el tiempo posterior era realidad escandalosa. Lo que pasa es que ella tiene la habilidad de poderlas explicar de una manera que generan un público específico. Igualito puede llegar un poquito más, puede tener más votos que César Almeida. Que el desconocido. Sí. Bien, estos son los 14, pero hay más que no van a las primarias, pero sí van a la elección general, como el conde de Guácharo, ¿no? Sí, los dos más resaltantes de todo lo que vendrá, porque esos van a ser muchos, también muchísimos, son el conde del Guácharo y Ecarri. Ecarri es un constante participante de los procesos electorales en el país. Ha sido candidato por Acción Democrática, por Copey, por Bandera Roja, por su propio partido, por algún otro partido que desechó. Bueno, y esta vez vuelve a lanzarse. Esta vez se lanza por fuera de nuevo. Y Ecarri es hijo de uno de los directivos más importantes de Acción Democrática. Es el actual y casi que eterno presidente de la Casa Urlar Pietri, hasta donde tengo referencia de su trabajo con respecto a lo que es la Casa Urlar Pietri como patrimonio de formación y educación, de herramientas, de lo que fue el legado de Arturo Urlar Pietri. Su trabajo ha sido correcto, pero como su visión política es un chiste. Bueno, creo que ya hemos cubierto las primarias por hoy, ¿no? Pero permitidme que cierre con una frase del senador republicano Marco Rubio. Las próximas elecciones prometidas en Venezuela son una completa estafa, y cualquier organización o gobierno que reconozca estas elecciones como legítimas es cómplice del régimen. Justo. Parece increíble, pero por fin hay algo que aplaudirle a Marco Rubio. Eso es algo impresionante. Al que no le quede claro, no hay manera de traducirlo porque está perfecto. Está perfecto, parece increíble que Marco Rubio dé una declaración en ese punto, porque esa es la base. Por supuesto que las próximas elecciones que puedan existir en Venezuela carecen de legitimidad en todo sentido. Y el resultado es totalmente legítimo. Y eso no tiene que ver con el hecho de la inhabilitación de María Corina. No, simplemente en Venezuela no existe nada que tenga absolutamente nada que cuente con un mínimo de legitimidad desde 1999. Entonces, reconocerlo ahorita es importante porque las palabras tienen que tener claras conciencias y realidades y hacer que todos los demás asuman el costo de esa realidad. Igual que como aquí en el país se habló, todos estos mismos candidatos que van a participar hablan que en el 2018 no se debía participar porque todo eso era ilegítimo, era tramposo, era fraudulento, y ahora llaman a participar. Es muy bueno que el senador Marco Rubio mantenga ese discurso, porque esa es la realidad venezolana, no de ahorita, eterna, pero que hoy se coloque, y con la esperanza de que otros senadores se vayan tomando esa posición y que otros miembros de la comunidad internacional vayan tomando esa posición, sería algo realmente importante, porque eso sí es parte del camino para poder recuperar a Venezuela.
entender que en Venezuela no hay posibilidad alguna, mientras la tiranía permanezca en el poder, de que exista algún tipo de vía democrática legítima para salir de esta desgracia. No la hay, no la hubo, es muy importante mantenerlo siempre como constante, y simplemente no la habrá mientras la tiranía esté en el poder. No, Venezuela perdió la apelación en la Corte del Reino Unido en la batalla por el oro. Sí, como lo explicamos en su momento, Reino Unido va a seguir manteniendo el oro. Ellos se van a hacer los Pero locos. para nadie, ni para uno ni para otro. El otro. Y casi se parece a lo que nosotros queríamos, hablamos desde el 2019, que los activos de Venezuela nunca debían estar en manos ni de la estructura opositora, esa chiste del interinato, y que por supuesto no podían seguir en manos del chavismo. Explicábamos la necesidad de generar juntas directivas ad hoc para lo que eran las empresas, y que las ganancias de las empresas o los intereses por los esquemas de tipo monetario fuesen reinvertidos cada uno en sus áreas. La decisión de Inglaterra, como la explicamos, de Reino Unido, como lo explicamos en su momento, es que ellos se van a seguir haciendo los locos hasta que exista la palabra, sobre todo por los Estados Unidos, de que el gobierno que está en Venezuela es legítimo. El gobierno que está en Venezuela es legítimo, ellos volverán a discutir, harán su parafernalia y le dirán a ese gobierno legítimo, usted tiene acceso a su oro. Mientras tanto, el oro seguirá allá y no va a tener acceso al chavismo hasta que los Estados Unidos digan, sí, mira, este gobierno es legítimo. Ellos ganaron las elecciones en el 2024. Por supuesto, entonces usted tiene acceso al oro. Mientras tanto, no se preocupen con esa discusión, le dijimos desde el principio. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros tenemos que entender. Cómo funcionan los países, sus instituciones, sus realidades y sus hechos históricos. Igual que uno puede decir de manera sencilla, esto es lo que iba a suceder en Reino Unido, uno podía decir de manera sencilla, debido al deterioro institucional de los Estados Unidos, que la deportación, la extradición de Al-Assad nada más tenía importancia bajo la administración Trump, que bajo la administración Biden no tendría la más mínima importancia. Eso es muy grave decirlo con respecto a los Estados Unidos, porque era el fiel del Estado de Derecho. Pero uno podía explicarlo desde antes, porque sabía lo que iba a suceder si la administración Biden llegaba al poder. Lamentablemente es lo que pasó. Pero aparte, lo que está en juego son solamente 1.950 millones de dólares en reservas de oro. Eso es mucho ruido. Lo que pasa es que el oro monetario también tiene distintos factores. Eso tiene un peso específico dentro de lo que son las reservas y los juegos internacionales de mercado. Tiene su propia gracia, aparte, más allá del valor específico que se le da en el momento, en el valor nominal. Eso tiene otra gracia y otro peso. Ahora dice que el nuevo liderazgo de la oposición, encabezado por la señora Figueras, espera ansiosamente las aprobaciones para permitir la distribución de fondos congelados en el extranjero, especialmente aquellos ubicados en los Estados Unidos. O sea, a nadie le importa qué pasa en Venezuela, todos quieren los fondos. Todo es el dinero, por eso es que toda la gracia. Ellos, para poder tener algún tipo de vida, y por eso es que siempre hablamos de qué es lo que le daba legitimidad al guiado, qué es lo que le da legitimidad a la estructura del gobierno interino y se le traspasa hoy al chiste de la asamblea encabezada por Dinora Figuera, el hecho de que se cometió el grandísimo error de darle a ellos los activos. Tú eres quien administra los activos, por lo tanto cuentas con algo. Ahora los Estados Unidos cometió ese error y no se sabe qué hacer. Por eso es que la decisión de Reino Unido cuadra en el camino de lo correcto. Interesante es todos los movimientos que va haciendo el chavismo para evitar la pérdida total de Citgo. Y eso es bien interesante lo que está sucediendo, porque son movimientos muy bien acordados, una cantidad de trampas que están haciendo las empresas rusas que tienen gran parte del paquete accionario de Citgo y una oferta que está empezando a poner en el mercado el gobierno venezolano para poder hasta pagarle a Cristalex para evitar el proceso de demandas. Es muy interesante esta jugada. Hay que ver todavía mucho de qué fue lo que hicieron este tipo de empresas rusas con el manejo de las acciones que poseían de Citgo. Es muy interesante lo que está sucediendo con eso y hay que prestarle mucha atención, hay que investigarlo en profundidad.
El general, ex general Cliver Alcalá asumió los cargos de la Fiscalía por prestar ayuda al grupo rebelde de las FARC de Colombia. ¿Y esto? Mira, Cliver era uno de los consentidos de Chávez, ¿no? Cliver es parte de esa representación de lo que uno más detesta de lo que queda de la Fuerza Armada. Después de que sale de la órbita directa del chavismo, se puso a hacer negocio y de repente fue un gran opositor para esta gente que no tiene ni memoria ni amor propio. Le empezaron por supuesto, el guiado hablaba muy bien de Cliver, igual que hablaba del Pollo Carvajal y de Rodríguez Torres. Entonces, Cliver también organizó un par de cosas raras, de supuestos acuerdos para una fuerza militar venezolana y de mercenarios extranjeros llegaran a Venezuela. Lo cierto es que este tipo de acusaciones que está haciendo la Fiscalía son precisamente de tiempo de Cliver en las Fuerzas Armadas, de tiempo de Cliver donde él estaba facilitando, por instrucciones de Chávez, la operación de la FARC en nuestro territorio. Ajá. Bien, él dice que se declaró culpable de delitos menores, pero de ningún delito de narcóticos. Eso es lo que dijo su equipo de abogados. Sí, tú sabes que en los Estados Unidos siempre te muestran un paquete grande de acusaciones, tú te vas por las acusaciones menores, buscas salir del paquete con lo más bajo, se empieza la negociación, das unos par de datos, das un par de nombres y te dejan salir por los delitos menores. Claro. En realidad ya saben todo, simplemente quieren corroborarlo. Exactamente. Como siempre hemos explicado, en realidad, yo me imagino simplemente el interrogatorio. Yo lo sé todo, pero ahora lo que yo quiero que me digas tú, si esta fecha tú te reuniste con Menganito, porque tú a mí no me interesa Menganito. Eso es todo. Así de simple. Bueno, hay un duro documento de 252 oficiales retirados en Venezuela, que dice: cubanos, iraníes, chinos y rusos deciden nuestro opcional político. El Frente Institucional Militar. Sí. ¿No? El Frente Institucional Militar es una agrupación de militares retirados que tienen mucho tiempo haciendo este tipo de comunicados. Por fin están tratando con puntos, cosas que fueron discutidas para los años 2005, 2006, sobre la realidad de la penetración en cada uno de esos ámbitos. Recuerda cuando nosotros hablábamos y decíamos, si tú le preguntas a un diputado promedio o cualquier político promedio del país sobre el asunto Turquía, Irán, sobre los asuntos de China, Rusia, sobre la misma presencia de Cuba, te iban a hablar sobre la alcantarilla de la esquina o cualquier cosa, porque aquello no se tocaba. Ahorita por fin se toca y es muy importante que también se haga desde parte de los militares retirados, porque aquí se le vive hablando a la Fuerza Armada que si, mira, los generales ganan tanto plata y tú estás pelando, mira, los generales tienen tremendo carro y tú no tienes ni para el pasaje, y no hablarle a la Fuerza Armada sobre lo que importa, la entrega de la soberanía, que Venezuela no ejerza soberanía, que la bandera de Venezuela sea usada como un coleto afuera y en nuestro país por la guerrilla, por cada una de las presencias internacionales, que nosotros tengamos sectores del país donde no podamos ejercer soberanía, no porque una banda de ladrones tenga el control de la zona, como ha sucedido en distintos sectores de Caracas, sino porque le ejerce un país con total. Esto China se lo tomó y aquí no entran venezolanos sin permiso de China. Esto Rusia se lo tomó y aquí no entran venezolanos sin permiso de Rusia. Esto Irán se lo tomó y no entran venezolanos sin el permiso de los iraníes. Esa es una realidad que está viviendo Venezuela de manera muy clara y es muy importante que las voces, aunque sea de militares retirados, que sean un eco, que se espera sea un eco de lo que todavía queda de fuerza dentro de la Fuerza Armada. Es decir, el juramento del militar y la atención del militar es hacia con su país, con su soberanía. Es una vez muy, muy, muy sencillo. Es algo que Chávez destruyó de pe a pa. Noel, Lula, ya sabemos para qué lado va, pero sus declaraciones son tremendas. La gente no... Él defiende a Maduro y dice que Venezuela sufre una intervención extranjera
Que no creo que se refiere a iraníes, chinos y rusos. No. Y en realidad no hay que sorprenderse. Mira, en los momentos más criminales de Chávez, Lula estuvo allí. Hay que recordar que hasta cuando Venezuela vivió el paro del año 2002, principio del 2003, Lula recién estaba llegando al gobierno en Brasil. Yo escribí un artículo en aquel momento y explicaba cómo dinero de la campaña, dinero que Chávez sacaba de Venezuela se iba para la campaña de Lula, y explicaba cómo de ese dinero también se iba a ir para la campaña de Daniel Ortega próximamente, antes de que Daniel Ortega empezara a ganar elecciones en Nicaragua otra vez. Ganar. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de lo que es el Foro de Sao Paulo, de lo que es esa estructura, de lo agarrado que está todo esto, volvemos a lo del paro petrolero cuando Lula estaba recién llegando al gobierno. Aquí se hablaba de la gasolula. ¿Por qué? Porque Lula mandó tanqueros de gasolina a Venezuela en su momento. Y fue algo que Itamaraty se asustó. La Cancillería brasilera estaba pensando, ¿pero qué es esto? Y le siguieron al cuento, pues. ¿Y qué es eso? El Foro de Sao Paulo va a partir por sus miembros, ¿no? Unos hacen el teatro, unos hacen el amague, otros hacen el relleno, otros son los puntales frontales. Y hoy le toca a Lula ser el puntal frontal del chavismo, como lo fue para Chávez, hoy lo es para Maduro. Sí, es importante, perdona Jenny, es importante recordar que Lula es el ícono de toda la estructura política nacional venezolana. Ayer me dio muchísima risa leer un tuit del Flaquito de Capriles diciendo cómo Lula dice esto cuando el Flaquito besaba el piso por donde Lula caminaba. Cuando en la campaña del 2012 el Flaquito hace un comercial donde habla muy bien de Lula, y para recordar, Lula respondió con un video donde le dice: mi amigo Chávez, chico, tú deja de estar poniendo mi nombre en tu boca. Hasta eso llegaron en ese momento. Eso era para la campaña del 2012. Entonces, por eso, si esa era la realidad en el 2012, ¿por qué la gente se sorprende de que Lula haga lo mismo por Maduro? Porque lo que pasa es que hay mucha gente que se comió aquel discurso que decían toda la estructura política venezolana, de Maduro no es Chávez. Maduro es la quinta esencia, es así, es Chávez purito, pues es una cosa realmente, lo que era Chávez, que era horrible, pero eso es Maduro, y simplemente es lo mismo para una estructura como la del Foro de Sao Paulo. Es más, Maduro es más respetado dentro de la estructura porque Maduro sí fue formado en Cuba. Sí, claro, claro. Te decía que hoy hablaste de soberanía. Te cuento un caso chiquito en Chaco, una provincia argentina. Un señor de estos que tienen fundaciones para ayudar a los pobres y generar más pobreza, asesinaron a la esposa del hijo. Okay. Entre el muchacho, el padre y la madre. Este señor tiene un barrio que lleva su nombre, se llama Emerenciano Sena, el barrio se llama Emerenciano. Tienen una escuela donde los niños llevan un delantal rojo. En la clínica que atiende ese barrio, los médicos tienen que tener batas rojas. Las maestras tienen que vestir con uniformes rojos. Y se eleva la bandera cubana y venezolana antes que la argentina. Dios mío. ¿Eso es soberanía? Adiós a la soberanía. Adiós a la soberanía. Si a alguien le importa que el país no tenga soberanía, ¿les importa? Sí, hay hambre, hay inseguridad, pero de la soberanía nadie habla. No, se entrega la soberanía, se entrega la libertad, y como decía Capriles aquí a la gente, lo importante es el pollito y el papel toalé. Jenny, lamentablemente tuvimos que perder mucho tiempo con lo de las primarias, pero hay dos puntos que son muy importantes tocar, que es, bueno, quizá un punto, es el mundo. Y hay que tocar, vamos a tocar, como le quitamos, yo quería hablar de lo importante, el mundo. Lamentablemente hay que hablar de las pendejadas, las primarias. Entonces, el mundo y cómo nos afecta. La semana pasada ocurrió lo de Rusia, todo este asunto con Rusia y Putin y todo lo demás. Y es muy importante entender el daño
que hay por la desinformación y el daño que genera la cantidad de información falsa. El jueves, en medio de todos los acontecimientos, cuando estaba todo el escándalo, se hablaba de guerra civil, se hablaba de golpe de Estado en Rusia, se hablaba de que Putin había huido del país, toda una cantidad de cosas, yo, debido a la cantidad de preguntas que me hacía la gente, yo puse una sola palabra y la puse en ruso para que la gente entendiera que estaba hablando sobre el tema. Yo puse purga como única palabra para que se entendiera qué era lo que estaba sucediendo en Rusia. Ya el domingo al mediodía ya todo era paz, felicidad, y ya después el lunes ya habían ciertos analistas y mesas de tanques de pensamiento empezando a hablar lo que está haciendo Putin es una purga. ¿Por qué se puede decir purga el jueves en medio del desastre? Porque por la misma realidad que uno puede decir Gran Bretaña y Reino Unido iba a seguir custodiando el oro, uno podía decir todo lo que iba a suceder con el guiado y toda esta estupidez del interinato, uno podía explicar qué sucede si llega Lula al gobierno, qué sucede si llega Petro. Porque el asunto es dejar de pensar en pendejadas y entender a pensar en realidades, en hechos claros, en historia, cómo funciona Rusia como país, qué es Putin, cómo funcionaba Putin con el dueño de Wagner, cuánto tiempo tienen ellos de amistad, cuáles están los intereses de Putin, cómo son los movimientos de lo que está sucediendo, cómo Putin logró parar las primaveras que le querían poner en las repúblicas de Kazajistán y en cada uno de estos países que, si bien tienen independencia de la Federación Rusa, están bajo la total influencia propia directa. Es muy importante entender cada una de estas situaciones y saber explicar y ayudar a que nos formemos un criterio real sobre lo que está sucediendo, porque hay demasiada desinformación. Hay que entender que lamentablemente esta jugada que hizo Putin fue una jugada extraordinaria. Y esto no tiene que ver con un comentario prorruso o que uno admira a Putin o nada de eso. Putin es bastante dañino para con Venezuela, que es lo que a mí me duele. Lo principal es entender cómo funciona para poder dejar la pendejada y porque esto es tan importante. Cuando estaba sucediendo eso, mi país entró en una discusión: ¿qué va a hacer Maduro ahora? ¿Qué va a hacer Ortega? ¿Qué va a pasar en Cuba? No entienden absolutamente nada y se dejan llenar por un festival de mentiras y manipulación. Y eso es terriblemente dañino. Tenemos que acercarnos a la verdad para poder entender nuestra realidad y nuestras posibilidades de mañana. Y eso es importante entenderlo. Esta jugada, por supuesto que Lukashenko iba a hacer lo que hizo y abrir todo este espacio. ¿Por qué? Porque Lukashenko no es nada, simplemente es el adminículo que tiene Putin puesto ahí en Bielorrusia. Pero la jugada interesante viene de nuevo por parte de Turquía. La jugada que hizo Erdogan pone de nuevo a Turquía como un aliado directo de Putin, y estamos hablando en el caso de Turquía, que es muy importante entenderlo cuando estamos en tiempos de guerra, que Turquía es un miembro de la OTAN, un miembro muy, muy importante de la OTAN. Vemos las cercanías de Turquía al grupo de cooperación de Shanghái, vemos cómo el grupo de cooperación de Shanghái ha hecho ya prácticas militares en los Urales, es decir, el mundo está dando un vuelco, y esta jugada de lo que sucedió en Rusia el fin de semana pasado todavía va a dejar mucha tela para cortar, y tiene que entenderse cómo se afecta nuestros países frente a eso. Y tiene que entenderse en base a la realidad, no en base a la fantasía y a las noticias falsas, en base a la realidad. La primera realidad que hay que entender es cómo funciona Rusia, cómo funciona esa gente. Para esa gente no hubo Segunda Guerra Mundial, hubo una guerra patria. Ellos ven sus cosas de una manera absolutamente distinta y hay que comprenderlas para poder entender cómo suceden todos estos asuntos de la guerra de la actualidad y por qué este tipo de jugadas. Cómo fue que simplemente un movimiento de una bandera entre Azerbaiyán y Armenia fue parte del instrumental que yo encontré para poder decir lo que se está sucediendo es una purga, porque hay que entender lo que está sucediendo militarmente. Es decir, tenemos que basarnos en realidades, en hechos y en historia, no en la gran cantidad de análisis hechos sobre libretos escritos por Delia Fiallo, Leonardo Padrón o algún otro escritor de novela. No, y hablando de mundo, emisarios de Biden y Maduro se reunieron sin mediadores en Qatar, en Doha. Sí.
Esto es muy importante, sobre todo por el emisario de Biden. El emisario de Biden es el asesor para Juan Latinoamérica. Juan González es un hombre que si fuese por él, quita las sanciones, va y le pone él mismo la banda a Maduro. Es impresionante. Y es bien interesante que el país esté consciente de que estas reuniones se hacen a espaldas de las decisiones de los venezolanos. Bueno, ¿importan las decisiones de los venezolanos en tiranía? No. Entonces eso es bien bueno colocarlo en todo esto. Pero también es importante para que el país que le mintieron y les que dijeron que los venezolanos con Biden, que Biden iba a traer algún tipo de algo bueno para Venezuela, es bueno que el país termine de entender que todo esto está sucediendo, que aquella llegada del avión, de la CIA, esto es parte del intercambio de prisioneros. Para que hubiese esa llegada, primero hubo este tipo de reuniones, y este tipo de reuniones generan una gran cantidad de espacios aparte. Es bueno colocar también que esta reunión, si bien no tuvo el intermediario, sí tuvo un propulsor, que es Petro otra vez, es el gobierno colombiano, generando este tipo de espacios y encuentros secretos. También lo público, como aquel chiste de cuando Macron, por cierto, Macron. Lo que está sucediendo en París, que es simplemente espantoso y es increíble, era absolutamente predecible también. Entonces, ¿a qué se está jugando cuando la gente simplemente no quiere ver lo evidente? Cuando las estructuras comunicacionales le están negando a la gente lo evidente. Cuando uno simplemente se aleja del festival de tonterías y se acerca a la verdad, uno puede decir que cada una de este tipo de cosas son predecibles y tiene que preocuparnos mucho. Tiene que preocuparnos mucho. Por eso es que era tan importante hablar hoy del mundo, pero tuvimos que perder el tiempo con las necesidades de la primaria en Venezuela. Las primarias en Venezuela y todo el fenómeno, todo el chiste electoral, porque vamos a colocarlo completo, va a tener a mi país absolutamente distraído en la mentira durante 18 meses más. Lo importante de todo esto es que más allá de esta gran pérdida de tiempo y este proceso donde el país va a seguir discutiendo ese festival de pendejadas, la revolución sigue avanzando. La revolución avanzó con lo de la ley de las comunas, la revolución avanza en acuerdos internacionales secretos, la revolución avanza en acuerdos internacionales públicos. La revolución avanza en el proceso de seguir adoctrinando a nuestra sociedad. La revolución avanza en el saqueo. La revolución avanza en la transformación de nuestros conceptos económicos y nuestras libertades. También la revolución en este periodo vino y mató de la nada el petro, aquella moneda que se habían inventado. ¿Por qué? Porque vamos pronto, a una velocidad increíble, a sumarnos a una moneda que puede ser sacada de un sombrero de mago, totalmente un invento donde se mezclen yuanes con valor petrolero, con valor de tierras raras, y vamos a una velocidad impresionante a ese tipo de realidades. Eso está sucediendo mientras mi país sigue discutiendo las pendejadas de las primarias. Bueno, ahora que hablas de monedas, en Argentina se va a poder abrir cuenta corriente con yuanes. Exacto. Y eso en cualquier momento lo aplicamos aquí también. Y en cualquier momento la moneda de referencia obligada serán los yuanes, con la inestabilidad del yuan. Y para que la gente se asombre y crea que esto no es nuevo o son cosas de Maduro, no. Busquen los videos. Chávez hablaba sobre el hecho de que había que abandonar el dólar y que en Venezuela tenía que negociar en rupias, yuanes y rublos. Nada de esto es nuevo. Todo esto es simplemente la continuidad de un proceso revolucionario, un proceso que busca la destrucción de Venezuela en todo sentido. Es igual que cuando la gente dice, no, que si aquel lo que quiere es el petróleo, que busca el petróleo. Señores, durante todo el periodo de revolución, lo que han hecho con Venezuela con respecto al petróleo es hacer que Venezuela no produzca petróleo. Entonces, ¿cómo todos se pusieron de acuerdo para que Venezuela no produzca petróleo? Porque ese es el principal hecho de lo que se ha hecho con el petróleo en Venezuela. Y Chávez, con su pito, cuando destruyó a PDVSA, mató a Venezuela. No, a sabiendas de lo que estaba haciendo, porque no fue un error. Conscientemente, absolutamente consciente. Y por eso lo que vemos internacionalmente con respecto a Venezuela y su petróleo, no busca el petróleo de Venezuela, simplemente se busca que Venezuela no produzca petróleo. Así de simple. El palito produce el 28% de la gasolina del país. Producir. 24.000 barriles diarios. Es nada, es cero. 24.000 barriles, no. Es un cambio, una propina. Un país absolutamente destruido por obra y gracia del socialismo.
dice que antes eran 150.000 barriles diarios. Sí. A 24.000, bueno, no hay mucha diferencia. No, para nada. Para nada. Para nada. Ay, no, sí, hoy nos llevaron muchísimo tiempo las primarias, pero me parece que fue muy importante saber quién es cada una. Y me olvidé de decirte que Almagro condenó la proscripción a María Corina porque dice que el régimen recurre a las inhabilitaciones para aferrarse al poder. Qué lindo le quedó, Sí, una linda frase. Él no condenaba las inhabilitaciones que hacía su amado Chávez. Pero Chávez, Maduro no es Chávez, a ver si lo entendés. Amén. Noel, se nos ha ido la hora, pero no quiero abusar de tu generosidad, pero la semana que viene, por favor, charlemos de nuevo. Si Dios quiere, nos encontramos la semana que viene. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros ya nos vamos. Los esperamos